International Association of Coaching. Home of the Coaching Masteries. Hi, and a very warm welcome to Hola Cuba y una cálida bienvenida para Cuba Badis 2022. Esto es nuestro programa principal para darle apoyo a todos los coaches y aprendices alrededor del mundo. Y este diálogo se vuelve mucho más significativo ahora porque estamos pasando por una fase muy interesante en el coaching, tal vez un punto de inflexión que nos invita a crear este futuro del coaching a través de la lente de la esperanza, la innovación y como ciudadanos globales, mantener la humanidad en el corazón de estas iniciativas. Nuestros temas para este año han sido especialmente curados para invitar a estas posibilidades. Con este espíritu en mente, Cuba 2022 es un llamado a la acción para que todos nosotros colaboremos y co-creemos en comunidades enfocadas. Deseamos iniciar foros de miembros de la IAC en las áreas de educación y acción climática. Ambos de estos temas están hermosamente alineados con nuestras 17 metas de desarrollo sostenible. Así que muchas gracias a todos por unirse y disfruten esta sesión y un especial agradecimiento a todos esos maravillosos panelistas y todos los moderadores y el equipo de apoyo y los voluntarios que traen esta maravillosa nivel de pasión y compromiso y profesionalismo para que esto suceda. Bienvenidos a Cuba 2022. Hola, pues, hola a todos, ¿cómo están? Ya estamos iniciando. Hola, bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Antes de iniciar, voy a mostrarle una pequeña diapositiva sobre cómo activar su lenguaje de preferencia. Si ven en la parte inferior de la pantalla, hay un menú donde tienen un icono del mundo. Tienen que darle clic y ahí pueden seleccionar su lenguaje de preferencia. A partir de ahí escogen su lenguaje y van a escuchar el lenguaje original en el fondo y el lenguaje que escogieron se va a escuchar en un volumen un poco mayor. Esto lo pueden modificar y pueden cambiar en idioma en cualquier momento. Así que vamos a dejar de compartir. Y para hoy estamos muy honrados de recibir a este grupo de expertas en educación que vienen alrededor del mundo y van a compartir con ustedes sus experiencias, sus historias y sus perspectivas de cómo el coaching ha transformado la educación y la investigación también. Tenemos al Dr. Sean Murthy, es nuestro presidente, es coach certificado. Tenemos a Bonnie Chan, que está en Hong Kong, es Master Coach y también es socia y coach ejecutiva de el Self Growth Partnership. Tenemos a la doctora Sarah Howling, que está en Reino Unido. Es educadora, tiene muchísima experiencia en educación. Es coach y consultora también. Y tenemos a Bonnie. Ahí tenemos, perdón, a Patricia Husni de Perú, que es Master's Practitioner. Todas son parte todas son parte de la organización. Patricia también tiene muchísima experiencia en el sector académico. Así que bienvenidos todos. Y sin más que agregar, voy a dejarlos con Bonnie para que haga los honores. Gracias, Margarita. Solo un momento, déjenme compartir mi presentación. Si la pueden ver. Yes. Sí, sí la podemos ver. Muy bien. Entonces, buenos días
días, buenas tardes y buenas noches a todos. Nuestros queridos miembros de la IAC, coaches y educadores y profesionales del desarrollo. Soy Bonnie Chang de Hong Kong y para este tema de transformar la educación a través del coaching. Antes de hablar de coaching, estoy muy orgullosa de cada uno de nosotros por ser seres humanos en el planeta. ¿Por qué? Y se preguntarán, porque somos el único ser viviente con lenguaje, con idiomas, y a través de eso podemos crear conocimiento y pasarlo a través de las enseñanzas, que es la educación. Quisiera pedir prestado una cita de Kevin Ayers. Él dice, cosas maravillosas suceden entre las personas cuando la calidad de la conversación es buena. Así que el coaching emerge porque necesitamos conversaciones de calidad y relaciones de calidad. Y esperamos ver cosas maravillosas sucediendo para nosotros, para otros, para el mundo y para el planeta. Así que el coaching es una especie de conversación que nos ayuda a enfocar, revisar y explorar nuestras intenciones y buscar otras posibilidades con coraje para poder ayudar a otros a lo largo de nuestra vida. Ahora, soy coach ejecutiva, he recibido la examinación de la IAC como coaching. Soy también profesor en una universidad en un programa de coaching, pero hoy quisiera enfocarme en mi rol de cofundadora de Coaching Café, que es una plataforma de coaching para la comunidad. Y hoy tengo un grupo de coaches apasionados de Hong Kong para hablar. Tenemos un sueño, una escuela, un coach. Pensamos, ¿qué tal si cada escuela en Hong Kong y si el gobierno de Hong Kong, el gobierno y en educación contratara a un coach a tiempo completo en cada escuela? Tenemos esta hipótesis donde dándole coaching a adultos de todas partes del mundo y creando estas conversaciones de calidad y expandiendo el potencial de cada uno, las posibilidades de cada uno. ¿Podríamos traer este proceso más temprano a nuestras vidas cuando somos estudiantes? Creo que cuando yo era estudiante, el coaching no existía. No quiero decirles cuántos años tengo, pero en el año 2000, cuando empecé, aprendí de coaching. Y una vez que inmediatamente practiqué el coaching en casa con mis dos hijos. Y en ese momento tenían 8 y 11 años y me di cuenta que eran muy receptivos a coaching. Ya crecieron, por supuesto, y mi hija siempre me motiva a continuar haciendo coaching y llevar el coaching a los estudiantes y a las escuelas. Entonces esto me ha dado un gran sueño. Aquí pueden ver cuando este grupo de coaches de Coaching Café, cuando se unen después de varias investigaciones y lluvias de ideas, con esta iniciativa de una escuela, un coach. Aquí está el folleto que creamos para enviarle a las escuelas y a los directores de las escuelas. Ahora, debido a la COVID, las actividades de escuelas por terceras partes están un poco restringidas en Hong Kong. Pero más interesante es cuando los coaches y los educadores se reúnen. Tratamos de pensar e identificar cuál es el beneficio si tenemos este sueño haciéndose realidad de un coach, una escuela. Entonces, buscamos mejorar los resultados del aprendizaje y el bienestar, porque los estudiantes realmente, sinceramente, escuchándolos, lo que están haciendo
escuchando lo que ellos quieren llegar a ser. Entonces, creo que el sentirse escuchado crea bienestar en el ser humano. Y la segunda parte, el segundo beneficio, creemos que serían para los profesores, porque ellos podrían aprender el coaching y mejorar sus habilidades blandas para inspirar a los estudiantes a setear sus metas y crear acciones con claridad y cuidando unos de otros. Así que, para resumir, eh, dentro de la escuela lo que suceda, a eso no importa si son profesores a profesores, profesores a estudiantes, estudiantes a estudiantes, se crea esta ecología de coaching entre uno y otro. Entonces, quiero mostrarles un caso. Este es un caso real en una escuela internacional en Hong Kong, donde los coaches de Coaching Café les dimos apoyo ofreciéndoles coaching a los padres, no a los profesores, porque en esta escuela el director, ella inició para crear una cultura de coaching en la secundaria. Así que primero lo que hizo fue darle entrenamiento de coaching a los maestros y al equipo de apoyo. Contrataron a un coach de Reino Unido, lo llevaron hasta Hong Kong para entrenar a los profesores y al equipo administrativo. Y luego, de acuerdo a las necesidades de un grupo de maestros y profesores, se reunieron y crearon un programa de coaching para estudiantes y los entrenaron con esa mentalidad, con esas habilidades, con esa conectividad de ser coach. Aunque son tan jóvenes, eh, apenas 13 años, pero realmente disfrutan el coaching y más maravilloso es después, ellos le dan coaching a sus compañeros y a los estudiantes de grados menores. Aquí en las imágenes muestran que tienen un día de apertura en la escuela y una niña de 12 años está presentándoles y explicando qué significa el coaching a los estudiantes de grados menores, invitándolos también a unirse y a ser coacheados y aprender cómo hacer coaching. Así que son ejemplos maravillosos, pero por supuesto, nuestro sueño es una escuela, un coach, es algo muy grande. Incluso yo no puedo imaginar que significa esto. Así que necesitamos que los coaches se reúnan para hacer esto realidad. Luego vimos que en Hong Kong hay cada escuela, por ejemplo, escuelas primarias, hay trabajadores sociales, hay un trabajador social en una escuela y hay dos trabajadores sociales en escuelas secundarias. Entonces, el gobierno está dándole fondos a las escuelas para todo tipo de estudiantes y maestros en desarrollo. There are social workers and Así que actualmente hay trabajadores sociales y consejeros trabajando en las escuelas, pero creemos, ¿qué tal o por qué no hay un coach? Ah, Hay muchos que podrían ayudar a estudiantes a resolver problemas emocionales y problemas de aprendizaje. Y los trabajadores sociales tienen límites en el apoyo que le pueden dar a los estudiantes y a las familias. Así que pensamos que esto es algo que falta. Y para que los estudiantes no eh, que encuentren cierto dolor y dificultad, mientras solo quieren tener una meta clara, quieren crecer mejor. Así que lo que sugerimos es que si cada escuela tiene un coach y después de esto llegamos a revisar la realidad en nuestras culturas, estamos listos y el sistema educativo está listo para aceptar al coach como alguien de tiempo completo en la escuela. Y la parte interesante es que la mayoría de los coaches se dan cuenta de que los coaches prefieren trabajar como contribuidores independientes en vez de ser empleados. Así que encontramos que ese es un- un sesgo, un faltante ahí. Entonces, no sabemos si estamos listos para allá.
Si nos hace falta experiencia, estamos tratando de averiguarlo también en el sistema educativo. Por otro lado, también creemos que es una posibilidad si vamos a empezar esta iniciativa y que vamos a intentar crear un empleo o aseguramiento de calidad, pero es un reto, pero es algo que estamos viendo, estamos preveyendo necesidades para el futuro. También podemos colaborar para crear un equipo, porque incluso los coaches en las escuelas podrían tener diferentes especialidades. Y ahí tenemos que pensar porque es algo tan nuevo que podemos eh, crear tantos espacios, tantas oportunidades para que nosotros busquemos crear una escuela, un coach en el sistema educativo de Hong Kong. Así que identificamos que necesitamos recursos para realizar esto, necesitamos financiamiento, necesitamos programas, necesitamos facilitadores de coaches, incluso necesitamos saber cómo vender, que necesitamos ir donde los directores de las escuelas y los maestros, incluso los padres. Entonces, eso crea muchos pensamientos, muchas ideas y preparación para nosotros. Ahora, aunque hay otras actividades que están limitadas por COVID, sin embargo, hay muchos coaches que ya han explorado algunos pilotos, proyectos piloto en educación. Por ejemplo, aquí tenemos actividades mientras entrenamos a personas con impedimentos visuales para ser coaches, porque sabíamos que escuchar es tan importante en el coaching que las personas con impedimento visual escuchan mucho mejor que nosotros. Así que tenemos este grupo de coaches que llegaron a reunirse con gente con impedimento visual, pero más importante es que hoy en día particularmente las personas con discapacidad tienen mucha mejor educación. Entonces, con esta iniciativa tenemos 10 coaches con impedimentos visuales. Muchos de ellos eran estudiantes de la universidad y algunos de ellos son ejecutivos maduros, gerentes, y tenían vista antes, pero por alguna enfermedad ahora no pueden ver. Is amazing Y a that través de este programa es maravilloso que podemos ver gente con impedimentos visuales, no solo aprendiendo a ser coach, porque antes muchas personas tenían esta percepción de que, bueno, no tienes impedimento visual, necesitas ayuda. Pero nosotros no, estamos transformando a las personas de buscadores de ayudas a gente que ayuda. Así que tenemos esta joven, me recuerdo cuando lo conocí, estaba estudiando en la universidad, tenía tal vez 20 años y ahora creo que muchos de ustedes conocen a Merrick Hall, es un coach certificado de la IAC y al mismo tiempo es el líder de capítulo de Hong Kong y también sí, está coordinando la gran área de China. Y así que mientras trabajamos juntos, vemos los resultados porque creemos que el coaching no es una barrera para las generaciones. Así que a veces puedo preguntarle a Mary que me dé coaching a mí o yo lo puedo dar coaching a él, porque no hay límites de edad o de género. Y más importante, por nuestro amor al coaching, y el coaching ayuda a las personas a descubrir sus deseos, a ser esa mejor persona que quieren ser. Y después de que entrenamos a este grupo de coaches con impedimento visual, es maravilloso cómo contribuyen a la sociedad de Hong Kong. Están contribuyendo a la educación en Hong Kong. Y aquí en la imagen les muestro, son los proyectos en los que han estado involucrados en escuelas primarias. Así que tratamos de darle coaching a estudiantes en primaria de grado 5 y sexto, quinto y sexto, perdón, y ahora tenemos 5 pasos para hacer eso. Al principio les damos una charla inspiracional en vivo porque cuando vengan los coaches con impedimento visual
se sienten maravillosos. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo tiene que haber tantas dificultades? Ellos se sienten inspirados por esta maravillosa gente joven. Y después de eso, creamos un taller de coaching para ellos, para que ellos puedan entender de qué se trata el coaching, de qué se trata escuchar, preguntar. Pueden ver estas dos niñas, son estudiantes de quinto grado y están hablando y están realizando una conversación de calidad. Puedes ver la emoción en sus caras y la felicidad, cómo esa conversación de calidad ayuda a crear esa relación de calidad. Imaginen si esto no es solo son dos personas, pero se vuelve todo en disfrutando esas conversaciones, en disfrutando buscar sus sueños y sus metas. ¿Qué sucede cuando te vuelves un coach aquí? Y después de eso, una vez que entiendes, les tratamos de dar coaching uno a uno y también hay que tener consideración de la confidencialidad, incluso cuando tienen 10 años, pero también tenemos cuidado de no solo ser uno a uno, que sea uno a uno en la sala para que se sientan seguras en sus reuniones. Y después de ese coaching uno a uno, también los organizamos para hacer un resumen después del coaching, porque encontramos que es muy importante que ellos reflexionen y aprendan escuchando a las experiencias de otros y aprender de qué se trata el coaching, qué es la experiencia del coaching. Y esto lo hicimos en 4 pasos. Y esta es la retroalimentación de los estudiantes. Aprendieron cómo escuchar y escuchar con cuidado. Aprendieron a respetar a los otros y cómo el coaching puede ayudar a las personas y cómo las personas con impedimentos visual realmente tienen otros. No pueden ver, pero pueden ayudar a otros. Y esta es la retroalimentación de los estudiantes. Esta es una historia corta, pero estoy muy feliz de parte de estos coaches apasionados de Hong Kong, de hacerles saber lo que hicimos en la educación. Muchas gracias, Margarita. De vuelta a ti. Wow, it's amazing. Okay, well, thank you. Wow, es maravilloso. Muchas gracias, Bonnie. Ahora vamos a dejar a Sara que comparta con nosotros sus historias. Very inspiring presentation, Bonnie. Muy Incredible. inspiradora la presentación, Bonnie. Inspiring, that's what Una historia increíble. chat. Es lo que escuchamos en el chat. People are saying thank you. Hello. And Marcela saying, Bonnie, it is interesting. Marcela every dice, time you tell us Bonnie, about es muy interesante lo que nos dicen de tu país y de las personas que tienen este impedimento visual. However, they Sin em- carry out the Sin coaching embargo, session llevan a cabo with estas no sesiones de coaching impediments. sin ningún impedimento. It's great what you're sharing with us. Es That's maravilloso lo que what compartes people con are nosotros. saying. Eso es lo que dicen en el chat. So Sarah, are you ready? Entonces, Sara, ¿estás lista? I'm ready. I am assuming that I can be heard. Estoy listo. Asumo que me pueden escuchar. No estoy segura. I can hear you perfect. You can, fantastic. It's the first time Sí, we've te done escuchamos. this. Perfecto. But Es la primera vez que soy parte de este event like this. It's evento fantastic. multilingüe. Lots Es to learn. fantástico. Mucho So, que aprender. I share my screen. Así I que sí hope you comparto can. mi pantalla. Espero que puedan verlo. Yep. Okay. Fantastic. Sí, So, muy bien. Fantástico. wonderful. Thank you. Alrighty. So, first of all, Entonces, thank you so much for welcoming primero que me nada, and muchas gracias por la bienvenida y por ser parte de esta oportunidad. Transforming education through coaching. Transformar la educación a través del coaching. Voy a hacer una pregunta, como todos los grandes coaching hacen, porque tengo curiosidad. Cuando piensan en esta frase, transformando la educación a través del coaching, ¿qué viene a su mente? En el coaching pasamos algún tiempo soñando, visualizando y pensando sobre eso. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se ve? ¿Cómo suena? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se oye? Si fuéramos a transformar la educación a través del coaching. Ahora podríamos explorarlo de muchos niveles, a nivel mundial, a nivel de país, a nivel de sistema. Mi meta hoy es explorar cuáles son las posibilidades de esto.
o podrían ser las posibilidades y cuáles pueden ser y han sido a través de mi experiencia como coach, como consultora y como entrenadora, pero principalmente como directora de una escuela. Y he traído esa cultura de coaching en las escuelas desde 2011. Y bueno, noto que tenemos una conexión porque realmente KG5, donde empecé el programa de coaching antes de mudarme a Argentina. Entonces, fantástico ver la continuación de ese trabajo y el desarrollo ahí. Así que primero que nada, ¿por qué necesita transformarse la educación? Cuando pensamos en las escuelas, recuerdo que cuando pienso en mi escuela se veía algo como esto, con el profesor adelante, los estudiantes en filas y entregando, los profesores entregando educación, pero la educación realmente no puede ser igual que cuando fue en años anteriores. La memoración de esos hechos, ¿qué punto tiene si tenemos al toque de un botón, podemos buscar la información en Internet y realmente lo que podemos hacer es apoyar a los jóvenes y a los adultos, a sacarle sentido a la información? ¿Y qué mejor forma que el coaching para hacer eso? Eh, el liderazgo, el pensamiento creativo, resiliencia, independencia y ese aprendizaje a lo largo. Bonnie ya habló de eso maravillosamente hoy. Necesitamos pensar en el aprendizaje y la educación de una forma diferente. Y los iletrados del siglo XXI no van a ser aquellos que no pueden leer o escribir, sino aquellos que no pueden aprender, desaprender y reaprender. Así que tenemos que pensar en cómo podemos cambiar ese rol de los maestros, más de esa persona eh, dando este taller magistral, sino la persona al lado ayudando a que el aprendizaje suceda. Pues lo que tenemos que pensar es que realmente son esas posibilidades de un nivel cultural, un nivel de profesores y desde la lente de los estudiantes, porque si el éxito de cualquier escuela depende de estos millones de interacciones humanas que suceden todos los días, como dijo en las comunicaciones y relaciones de alta calidad. Entonces el coaching va a ser la fuerza que impulsa esto. Muy seguido, si pensamos sobre la cultura a nivel de toda escuela, cuando pensamos en desarrollar el coaching en las escuelas o en organización o en las personas, pensamos en que son las habilidades. Hablamos de las maestrías anteriormente y es maravilloso. Hablamos de la habilidad de escuchar, de no juzgar, de no culpar, la retrospección y hacer preguntas brillantes. Ah, cuando una de las cosas que diría de mi experiencia en las escuelas, que crea un cambio en los estudiantes y en los adultos también, estamos pensando en el mindset y en el corazón. Ahora, el mindset es cuando vemos a cada persona eh, sentados frente a nosotros y viendo cosas maravillosas. Cuando vemos el cambio, cuando vemos una persona joven o un adulto a través de ese lente, es muy inspiracional desde la perspectiva de la escuela, pero esa mentalidad de crecimiento, la idea de que del aprendizaje es posible y que tienen recursos que son creativos, que son completos, y pensar en una persona joven en su totalidad también nos ayuda a pensar en las escuelas eh, tan- como fábricas de exámenes y o los estudiantes como vehículos para realizar esos exámenes y más tenemos que pensar en ellos como personas completas que pueden llegar a cambiar cosas. Entonces, el cuidado también de las otras personas, la sensación de conexión y relación. Mi experiencia en escuelas internacionales, he trabajado alrededor del mundo desde Hong Kong a Buenos Aires, Malasia, y desarrollando culturas de coaching en todas estas culturas y contextos. Y a través de los años como cultura también internacionales, pienso en escuelas internacionales, esa sensación de comunidad, de estar juntos, de un hogar fuera del hogar, es muy, muy importante. Y cuando estos tres elementos están en su lugar,
cuando los estudiantes sienten que son vistos, escuchados, entendidos y valorados, cuando sienten que importan por la calidad de sus conversiones, es alta, entonces realmente florecen y realmente nos da mejores bases para un aprendizaje aún mayor. Ahora, hablamos de los maestros. Ivonne mencionó esto anteriormente. También pensando en llevar el coaching a las escuelas, podemos pensar en los líderes dándole coaching a los mismos o traer un coach como un coach instruccional. Una de las cosas que quisiera sugerir es que si pudiéramos entrenar a todos los maestros. Tengo un sueño más grande que el de Bonnie tal vez, pero todos los maestros en términos no solo de coaches tal vez, pero en enfoque de coaching. Entonces las cosas pueden cambiar. Y esto fue lo que hice en mi última escuela en Malasia. Así que entrenamos a casi todo nuestro personal. Es un proceso continuo con coaching, con coaches calificados, puedes llevar ese enfoque de coaching a la escuela, a las clases. Entonces, desde la perspectiva de los maestros, es que ellos realmente piensen en su desarrollo profesional, el, el aprendizaje autodirigido, el poder compartir buenas prácticas. Y eso lleva a mucha más innovación. Y este sentido de innovación está en ese ambiente libre de riesgo donde podemos probar algo, fallar, tratar. Y la innovación y la creatividad entonces mejoran dramáticamente en las aulas. Y también muy ligado a eso es esta sensación de bienestar en el personal, porque cuando ven que se les valora, que se les escucha, que se les entiende, su bienestar mejora y eso trae una espiral positiva. Esos son algunos de los resultados que vimos del 2016 al 2018. Entonces, solo 3 años es un, cuestionario al personal y podemos visto que más del 23% en cómo se sentían los maestros reconocidos profesionalmente apoyados, siendo lo mejor que pueden ser para las personas jóvenes en la clase. ¿Eso qué significa para los jóvenes en clase? Bueno, aquí, dentro del aula, primero que nada, los maestros pudieron generar una sensación de esta mentalidad de crecimiento, de confianza en sí mismos y resiliencia, porque era parte de lo que es el lenguaje que estaban usando. Estaban llevando este lenguaje de coaching, de qué podrías hacer, cómo podrías hacerlo. Y ese lenguaje específico le abría su pensamiento al mismo tiempo de abrir esa sensación de qué tal si puedes hacer eso. No todavía, pero no todavía es muy importante cuando estamos ayudando a otros a desarrollarse. También los habilitó a desarrollar una autoconciencia, creando esta práctica autorreflectiva. Los maestros ya no les decían qué hacer a estos jóvenes, sino que les hacían preguntas, les hacían coaching. A través de este proceso los están llevando a más independencia de su pensamiento. También los habilitó a pensar más profundamente y más críticamente, creando ese sentimiento de criticalidad, porque las preguntas ya no se volvieron de responder o encontrar la respuesta correcta, se volvieron en hacer a los estudiantes pensar, eh, pensar en esa metacognición, ese poder interno. Aquí es donde el coaching en aprendizaje realmente se ligan cuando pensamos en metacognición y crear y mejorar el poder de las personas jóvenes. Y algo que se mencionaba anteriormente, los resultados académicos también mejoraron, que vimos en los niveles de resultados A y mejoraron significativamente aquí. Fuera de las aulas también vieron beneficios porque nos permitió pensar en el manejo del comportamiento que puede verse, la disciplina, ese castigo. Y realmente lo que queremos hacer es llevar el coaching, así que llevamos un enfoque más reflectivo y restaurativo. Entonces, sobre esta práctica restaurativa que los llevamos, ellos pudieron reflexionar, pensar en quién se había afectado y hacer reparaciones respecto a eso. Entonces, realmente ayuda a esta cultura que estamos creando. Y también entrenamos a los estudiantes a ser coaches.
Así que tuvimos un programa, esto es enorme ahora en mi última escuela en Malasia y también pasa en muchas escuelas alrededor del mundo, pero cuando entrenas a los estudiantes a ser coaches, como dijo Bonnie, pueden suceder cosas maravillosas, porque los jóvenes realmente se ligan a esto y se sientan con sus compañeros y crean esa práctica reflexiva y pueden realmente sentarse y pensar, bueno, ¿cómo yo en esta situación, cómo yo puedo ayudar en eso? Y crea esa espiral positiva en términos de la cultura. Entonces, cuando pensamos en esto y pensamos en esto desde el lente de toda la escuela, desde el lente de los maestros y de los estudiantes, creamos este efecto mariposa que realmente empieza en una escuela y a través del tiempo, mientras lo vemos hacia afuera y pensando en la educación, estas jóvenes cuando se exponen a coaching en una edad joven, realmente pueden llegar a hacer cambios en el mundo. Los cambios las personas que cambian y que necesitamos que cambien y empiezan a pensar cómo ser lo mejor para el mundo y en vez de ser los mejores en el mundo. Y creo que ahí es donde pueden suceder los cambios. Y por eso creo con tanta pasión y he pasado los últimos 10 años desarrollando el coaching en escuelas, tanto como entrenadora, como coach y como directora, porque creo, como dijo Bonnie, que realmente creo en el poder de coaching y las conversaciones positivas para realmente transformar la educación y, más importante, a largo plazo, transformar el mundo. Gracias. Micrófono, Margarita. Wow, Sarah, I'm sorry. I thought I had it activated. Disculpas, creí que tenía el micrófono activado. Wow, it was wonderful. Eso fue maravilloso. Muchísimas gracias por compartirlo, todas estas experiencias. Lo mejor para el mundo en vez de los mejores en el mundo. Entonces, lo que voy a hacer es invitar a la audiencia para que hagan sus preguntas aquí en el chat de Zoom, para que tengamos tiempo después de que ustedes terminen, para hacerles las preguntas. Muchas gracias, Sara. Ahora vamos a dejarnos con Patricia. Adelante, Patricia. Gracias. Gracias, Margarita. La verdad que apasionante escuchar a Bonnie, escuchar a Sara y cuál es el impacto que puede llegar a llevar un poco de amor y confianza en el potencial a las organizaciones. Y desde ahí me gustaría contarles un poquito cuál ha sido mi trayectoria dentro de lo que significa el mundo del coaching educativo. Bueno, como dijo Bonnie, a veces contar que uno hace más de 40 años que es licenciada en psicopedagogía y dedicada al coaching al 100% hace 14 años, siempre me interesó cómo aprenden las personas y en esencia el coaching es eso, es un proceso de aprendizaje resiliente y constructivo. Apenas terminé la universidad, yo fui asistente de prácticas y me dediqué durante un tiempo a la terapia familiar sistémica y me daba cuenta que cuando el chico mejoraba, lo sacaban de terapia o probablemente un hermano comenzaba a tener problemas. Y luego de un impasse donde decidí irme al mundo organizacional, retorné a ser maestra gracias a un maestro que tuve. Imagino que todos ustedes habrán tenido un maestro que los inspiró en la vida y les abrió un mundo de posibilidades. Yo tuve en mi maestría a un profesor de marketing que vio en mí lo que yo ya había olvidado. Y gracias a él yo retorné a la docencia desde hace 22 años. Mi admiración hacia David, mi profesor, es a raíz de que me hizo ver algo que yo no era capaz de ver en mí. Es más, ni siquiera recuerdo hoy cuál era el tema en el que él me pidió reemplazarlo una vez. Yo lo sé que yo en algún momento estaba esperando que él regrese de un break
y en el afán de ayudarlo, porque no regresaba, subí al escenario a cubrirlo, y cuando se abrieron las puertas, lo vi a David atrás del salón haciéndome la señal de todo está bien. Y hasta el día de hoy, esto sigue influyendo en mí. No es una experiencia de allá a lo lejos hace 20 años, sino que de alguna manera esto está trayendo una sensación que prolonga en el tiempo, digamos, ¿no? Como decía Carl Jung, uno recuerda con aprecio a los maestros brillantes, pero con gratitud a quienes tocaron nuestro corazón. Hace unos años, cuando aún no sabía del coaching, acepté el desafío de ser coordinadora general de una asociación civil sin fines de lucro, que promovía la inclusión educativa de niños con habilidades diferentes en la educación regular. Es ahí, tocando las puertas de los ministerios, tocando los colegios, para que le dieran la posibilidad a estos niños de poder estudiar, y que esa experiencia iba a ser de aprendizaje no solo para ellos, sino para el resto de niños del salón, reforcé mi creencia de que los niños podían. Y empecé a mirar desde un lugar diferente, no desde los que dicen esto es imposible, sino desde el lugar de ¿qué tal si abrimos un espacio para que el otro declare que sí se puede? Entonces, de ahí, digamos que he sido docente universitaria muchos años y me di cuenta cada vez más que las respuestas, y esto lo sabemos todos nosotros que estamos en el mundo del coaching, lo que importa son las preguntas. Preguntas que te lleven a mostrarte en tu relación con el mundo. Y como escuché el otro día una frase que me encantó y la quiero traer, mientras más mundo ves, por más mundo vas. Dicho todo esto, si yo hoy le preguntara a un docente cuál es su trabajo, seguramente la respuesta sea enseñar. Y si hacemos la analogía con el fútbol, si preguntamos cuál es el trabajo de un delantero en un equipo de fútbol, dirán pues meter goles. Sin embargo, el fin último de todos los jugadores en un equipo de fútbol es ganar el partido. El rol en la tarea que cada uno desempeña dentro del sistema educativo, es decir, auxiliar, directivo, docente, padre, en realidad cualquiera de ellos tiene un solo objetivo, y es que el alumno aprenda. Y como decía Sara hace un rato, desarrolle una mentalidad de crecimiento. He traído algunos datos que quiero compartir con ustedes, pero antes de eso me gustaría desarrollar un poquito más a qué me refiero con esto. No es correcto, desde mi punto de vista, culpar al profesorado de los problemas que en realidad se deben a cómo está estructurada la escuela. Si un maestro declara que no solamente dicta clases, sino que en sus manos está parte del futuro de un niño, y que las experiencias que él genere van a hacer que las personas crean que en la vida pueden ir por más, estará creando estas condiciones apropiadas para que los alumnos desarrollen su potencial pleno. Entonces, el concepto que quiero afianzar o reforzar aquí es el trascendente rol del maestro, que es mostrar la vida como un espacio lleno de posibilidades. Hace muchísimos años que vengo escuchando que el sistema educativo está en crisis. Si nosotros hacemos un recuento de la situación actual de la educación y los logros de los últimos 50 años, lo que podemos obtener como resultado es que si bien ha habido algunas mejoras en los indicadores de escolarización de la primaria, existen muchísimas brechas todavía en la calidad de las regiones que tienen menores niveles de desarrollo. Entonces, el primer dato que quiero traerles es que cerca del 60% de los estudiantes de secundaria en países de renta media, baja y baja abandonan los estudios antes de terminar la secundaria. ¿Y por qué lo hacen? Hay muchos motivos. Uno, la escasa relevancia de los contenidos del aprendizaje.
por supuesto, las dificultades económicas, y también la falta de adecuación de cualquier método o proceso pedagógico a la realidad que viven los jóvenes. Frente a todo esto, ¿cuál sería entonces la respuesta? O sea, ¿qué es lo que podríamos nosotros traer como preguntas? Los gobiernos en general parecen inmunes a estas realidades, entonces prefieren seguir apegados a estructuras y currículos que se diseñaron a mediados del siglo pasado para otras sociedades. He escuchado innumerables recetas sobre metodologías educativas, sin embargo hay una pregunta de trasfondo que quería traer a esta mesa, que necesitamos respondernos, todos los actores de la comunidad educativa y los coaches interesados en trabajar en la educación, y es ¿para qué educamos? Es decir, ¿qué queremos lograr con este niño, con este joven? ¿Cómo lo imaginamos? Hoy vivimos en un mundo donde la vulnerabilidad, la humildad, preparar a la gente, como decían mis colegas hace un rato, para que tenga la capacidad de aprender y soltar lo que ya sabe, es importantísimo para poder permanecer en un mundo donde podemos convivir con una arrogancia, donde creemos que el que sabe es la única verdad y es el que va de alguna manera a apalancar su estadía en el mundo en querer tener la razón. La gran pregunta entonces es, ¿hemos sabido crear ciudadanos para el mundo? ¿Estamos educando personas para que sean felices, capitalizando esta contribución única que hará que la vida de esta persona haga sentido en el mundo? El coaching educativo, entonces, si lo miramos de manera sistémica, busca aportar para una mejor sociedad, incidiendo en todos los actores del sistema educativo, profesores, alumnos, centros de enseñanza, entidades privadas, entidades públicas, e incluso en el ámbito político. Yo recuerdo las veces que hemos tenido que sentarnos para poder hacer cumplir leyes que en la práctica no se cumplían. Recuerdo muchísimo que uno de los chicos que trabajaba con nosotros en este programa de inclusión educativa logró el ingreso a la universidad. Y en la universidad se aterrorizaron porque ellos tomaban examen en los grados de secundaria del colegio, un examen de emprendimiento, y este chico era muy emprendedor, tenía síndrome de Down, pero era muy emprendedor, y desde ese lugar logró el ingreso a la universidad. Y una vez que estaba en la universidad, él manejaba perfecto la calculadora científica, pero el profesor se empecinaba con que tenía que hacer la fórmula a mano. Hay otra cosa que me parece importantísimo traer al ruedo de esta conversación, que es algo que leí hace unos días y que decía que desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 30 de abril del 2021, más de 1.134.000 niños experimentaron en pandemia la muerte de su cuidador principal. Pregunta: ¿quién se hace cargo del dolor de estos niños? ¿Quién se hace cargo del dolor del maestro? El maestro por vocación, que está afectado emocionalmente por una presión cultural que lo limita a brindar conocimientos, o por el escrutinio de los padres de familia. Entonces, parece que no cuidáramos mucho a los maestros con mensajes de doble vínculo, que a veces vienen de la dirección y a veces vienen de los padres de familia. Por ejemplo, no es el caso de Sara, por supuesto, pero un director que le dice a un maestro: innova, pero tienes que seguir y cumplir con exactitud este programa. O un padre que le dice: respeta a mi hijo, pero yo a ti no te respeto. Entonces, digamos que la reflexión, como para ir cerrando esta parte de la conversación, es que hay un acento exagerado puesto en el maestro. Y mi pregunta es, ¿el niño para aprender necesita siempre de un maestro? Un niño, cuando está aprendiendo a caminar y se cae,
no llora porque piensa que es un fracasado, simplemente llora porque le dolió, se para y vuelve a intentarlo nuevamente. Entonces, Thomas Leonard, reconocido por supuesto padre del coaching moderno, dice: el coaching solo puede existir siempre que tú tengas una diferencia entre una realidad actual y una realidad deseada. Y la energía creativa viene de una visión de aquello que yo quiero y no tengo hoy. A modo de ejemplo, tú puedes encontrar en Google quién fue Martin Luther King. ¿Cómo agrega entonces valor el maestro? El maestro agrega valor al no intentar seguir enseñando conceptos, sino ayudando al niño a hacer distinciones y así abrirle un mundo. Por ejemplo, aprender la historia de Martin Luther King es totalmente diferente a distinguir cómo un activismo de manera no violenta puede convertir a una persona en una figura inspiradora, o cómo ser fiel a tus ideales aun cuando la mayoría no te apoya, y cómo estar alineado a tu visión aún siendo amenazado y rechazado. Conclusión: la educación necesita volver a las bases, que son el estímulo y el desarrollo del ser de los niños. Dentro de este contexto, la escuela, la universidad, deben acompañar a las familias a desarrollar estos adultos autónomos, que tengan espíritu crítico, que se relacionen de manera efectiva con otros niños. Es decir, educar no solo en el saber y en el hacer, es decir, en el conocimiento y la puesta en práctica del conocimiento, sino también en el ser. Entonces, el coaching educativo no se reduce a una clase. Ciertamente nos trae distinciones que pueden mejorar, como veíamos hace un ratito, todo lo que es la interrelación de los niños, aprender a pedir, aprender a entender sus emociones. Sin embargo, hay un tema mucho más de fondo. Es decir, existe una concepción sustancialista del ser y otra que es procesal. La sustancialista afirma que somos una sustancia terminada. La procesal, en cambio, lo que nos dice es: yo soy un proceso perfectible, soy un proceso fluido, de modo que lo que me da valor no es lo que sé, sino mi capacidad de aprender permanentemente y escuchar a quienes tienen argumentos distintos al mío, y eso me permite aprender. Desde ese lugar, mi mensaje, a partir de la experiencia que yo he venido teniendo sobre lo que se puede, es terminar citando a un educador en Perú, que sigo mucho, que se llama Leon Trachtenberg, y voy a citarlo tal cual, porque él habla de que la humildad cuenta en educación, y yo creo que este es un punto importante a traer. Y él lo que dice es, perdón que lo voy a leer: la muerte más grande, de la más grande idea, ocurre cuando su inventor se enamora de ella. La muerte de todo buen estudiante ocurre cuando se cree el más listo de su clase y que no tiene nada que aprender de los demás. La muerte de todo profesor ocurre cuando se enamora tanto del sonido de su propia voz y deja de escuchar la voz de los estudiantes. Y la muerte de todo gran director ocurre cuando cree que es el único que puede mover la escuela para adelante y deja de escuchar a alumnos, profesores y padres a los que sirve. Desde ese lugar me gustaría terminar con una frase, y no es mía, por supuesto, la frase, pero me gustó mucho, y es la frase del poeta y dramaturgo irlandés William Butler Yeats, que dice que la educación no se trata de llenar un balde, sino de encender un fuego. Eso es lo que yo tendría para aportarles el día de hoy. Espero que les haya servido mi aporte. Patricia, thank you so much for sharing this story. Muchas gracias, Patricia, por compartir esta historia de tu vida. Las personas realmente dicen que realmente tocaste su corazón.
en el fondo, muy profundamente. Muchas gracias por compartir tu camino, Patricia. Ahora vamos a tener a Shan compartir con ustedes tus experiencias. Gracias, Margarita. Gracias. Es inspirador escuchar a todos mis colegas y realmente son inspiradores. Quisiera compartir qué otras cosas tenemos que hemos hecho aquí en esta parte del mundo y cómo llevar el coaching a la educación. Cuando veo el título como tal, la transformación, y pienso que necesitamos distinguir, o por lo menos eso me dijo a mí, necesitamos distinguir el cambio y la transformación. Está claramente indicado en la maestría en ayudar al cliente y mantener esta intención clara. Entonces, ayudar a arreglar el pasado, pero también una de las cosas, y cuando Sara habla de lo que es en Malasia y habla de cómo esta escuela recibía esta cultura de coaching, y déjenme compartirles algunas de las cosas que hemos hecho aquí también. Ya deberían poder ver mi presentación. Entonces, estas son algunas, solamente traje algunas fotos al azar. Como ven, nos invitaron a Uzbekistán. Querían asociarnos con nosotros para la reforma educativa. Antes de invitarnos ahí, hicimos, esto fue durante el COVID, y hicimos un programa en línea para los educadores y también para sus estudiantes. Así que lo experimentaron y se dieron cuenta que les ayudaba. Y nos invitaron a dar una charla, y en la mesa redonda teníamos universidades, tenemos MIT, a Cambridge, y al final del día, la mesa redonda, todas estas instituciones educativas estuvieron de acuerdo en que el coaching es importante para cualquier transformación o reforma significativa. Y pueden ver que los profesores de universidad, estamos compartiendo con ellos para que ellos puedan luego utilizar el coaching en sus universidades. Más adelante este año hicimos uno para, estos son vicecancilleres de universidades, y les habían pedido el Ministerio de Educación de hacerle coaching al futuro de las universidades públicas, y ellos recibieron abrazos abiertos el coaching. El coaching también era para ellos, para volverse mejores vicecancilleres de sus universidades, y los estudiantes de universidad trabajamos con universidades en Myanmar, donde motivamos a los educadores a recibir el coaching mientras hacíamos programas corporativos, pero también decíamos que también es importante llevar el coaching en edades tempranas en las instituciones educativas. Aquí podemos ver donde trajimos a todos los directores de las escuelas, hicimos un proyecto con ellos, y todas las escuelas en el estado, éramos cerca de 50 profesores de un programa en línea durante el COVID, y luego aplicando esto con los estudiantes, y tuvimos resultados maravillosos a partir de esto. Entonces, este instituto de Amin Bucky, su misión es mejorar el desempeño de los directores de las escuelas. Entonces, recibiendo estas maestrías de coaching de la IAC, pueden usar el coaching como uno de los enfoques para, dado su desempeño, volverse maestros en sus escuelas. Y antes de esto, ellos les hablaban y les decían cómo mejorar, pero ahora les están dando coaching y hay resultados maravillosos que están saliendo de estos ejercicios. Este año empezamos a traer las maestrías de coaching, las maestrías de la IAC a Indonesia. Tenemos cerca de 6 universidades en Indonesia invitadas, fue durante este programa.
de la Universidad de Tarnagara en Yakarta. Invitaron a universidades, a 5 universidades, y trajeron a todos los líderes educativos y también a educadores, y hablamos de coaching. Y fue muy motivador porque ahora empezaron a ver cómo el coaching es importante en el sector educativo. Entonces, solo estoy compartiendo algún trabajo que hemos estado haciendo. No hay, no hay realmente mucha investigación que nosotros hemos estado hablando. La presidenta Angeli y yo estuvimos hablando hace unas semanas, y la IAC va a trabajar en investigaciones a nivel global en el sector educativo, y tenemos todos nuestros presentadores aquí que han sido campeones y son parte del equipo, y creo que la investigación es importante para convencer a las personas de que el coaching funciona. En mi caso, una de las cosas es la retroalimentación y de los estudiantes y retroalimentación de los maestros, pero no se ha hecho investigación empírica todavía. Entonces, esto es algo que hicimos con cerca de 200 estudiantes recién graduados por el Ministerio de Educación y algunos de instituciones gubernamentales. Algunos dentro del programa hay claridad en las metas, conocer cómo llegar a ese autoconocimiento, no solo darse coaching a uno mismo, llevar a colación los requerimientos para tener éxito, incrementar el autoconocimiento. Y estas son algunas de las cosas. Y esto es algo de las investigaciones que encontré en la región de Asia-Pacífico. Esto, como pueden ver, es de Australia. Ellos hicieron su investigación y sacar lo mejor, desarrollar habilidades, el poder de escuchar y hacer preguntas. Esta es otra. La gente está muy motivada, se sienten empoderados, buscan sus propias soluciones. Aquí hay otro estudio en Nueva Zelanda, 86% estarán más confiados, escuchan mejor, y creo que cuando escuchamos a los miembros del panel, lo que comparten, pueden ver que, y es muy importante, el impacto del coaching es universal. En todo el mundo es lo mismo. La gente tiene más confianza, la gente se siente escuchada y escucha mejor. Otro caso de estudio en Australia, en la escuela, de nuevo, están conscientes de sus propias fortalezas, y este es otro proyecto que hicimos. 400 recién graduados en Malasia, organizado por Junior Achievement y con la ayuda de Microsoft también. Reescuchamos su retroalimentación de los estudiantes después de 15 o 20 sesiones, y una de las cosas que salió de aquí, sintieron que se les escuchaba, que pudieron expresar sus pensamientos, obtuvieron claridad y obtuvieron confianza. Entonces, esto fue algo del trabajo de este proyecto. Y probablemente todos ustedes han escuchado de estos conceptos de aprendizaje de pedagogía, andragogía, pedagogía, aprender de los colegas, de los pares, cibergogía, usar internet, usar el mundo, cualquiera que sea el concepto de aprendizaje. Creo que el coaching es un elemento importante porque te da claridad en cualquier concepto de aprendizaje que existe. Nos da claridad, y especialmente en el autoaprendizaje. Obtienes más claridad de los estudiantes, pero de lo que tú quieres, qué quieres aprender, qué es importante para ti. Y para mí, de nuevo, todos estos conceptos son importantes. Todo depende de cuándo quieres usar qué tipo de técnica o enfoque, pero creo que el coaching agrega valor en todos estos conceptos diferentes de aprendizaje. Quisiera compartirles esto. En la educación no se trata solo del mundo académico, no solo trata del conocimiento académico, de ganar conocimiento y habilidades, pero lo más importante, cuando hice un pequeño estudio en por qué los líderes, por qué fallan en el alto liderazgo. 65% de estos líderes fallan por su actitud, no por conocimiento o habilidad.
por los 3 componentes de competencias. Entonces estaba viendo a todas estas cosas que salen después de los programas de coaching y después de que se crea la cultura de coaching. A la izquierda, si ven la raíz, las 5 A's son palabras de malayo, con raíces del arábico. Amal es práctica, cuando empiezas a practicar en habilitar y a desarrollar a las personas. Lo que sucede es que hay un impacto en su carácter, que es ACLAC. Y eso impacta en el ADAP, en su etiqueta, en su comportamiento. Y eso tiene un gran impacto en el ADAP, la cultura. Y esto hace que surjan relaciones cercanas, que es ACRAB. Se conectan los seres humanos unos con otros. Y la educación simplemente no es solamente aprender cosas, obtener conocimiento, sino cómo ser una persona, un humano en este, tal vez sea temporal, pero realmente disfrutar estar en este mundo. Y creo que el coaching puede contribuir a mejores relaciones, a una mejor persona donde sea que estés en el mundo. Entonces es un poco de lo que quería compartir de mí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Shan, por toda la información que compartiste con nosotros. Los líderes fallan por su actitud. Eso es lo que me llevo. Y sí, es cierto, muy cierto. Ahora ya es hora de hacer las preguntas. Así que para Sara, un momento, tengo esto. Necesito traducirlos. ¿Cómo hacer que los maestros que están en su zona de confort realmente se comprometan en entrenar para coaching y llevarlo a sus estudiantes? Eso es para ti. Excelente pregunta. Creo que probablemente la respuesta tiene múltiples niveles. Primero que nada, demostrando datos e investigaciones que, Shan, me interesaba mucho que hablas de dar este proyecto de investigación para la IAC, porque hay tanta investigación en la educación, en el coaching, y quisiera realmente contribuir con eso. Entonces, primero que nada, los datos y la investigación para convencerlos y atraerlos, y realmente permites a través del entrenamiento experimentar el coaching. Creo que ahí es cuando iniciamos con el coaching con adultos primeros, porque sabemos que cuando experimentamos el coaching podemos ver el poder y el potencial y las posibilidades, que luego significa que podemos estar un poquito con cómo podría verse eso en la clase, en las aulas, y luego ver ese faltante y notar cuando los estudiantes pueden perder em, entonces, cómo llegar a ellos. Y eso sucede históricamente. Y esa impotencia de llenar ese espacio. Entonces, entenderlo, reflexionar sobre él, y entender a las personas y llevar ese enfoque de coaching alrededor de la escuela, que hace que todos empiecen a pensar diferente junto con el entrenamiento, que creo que es muy importante. Los datos, experimentar el coaching personalmente, poder ver el coaching dentro del ambiente y luego ver esas faltas y tener conversaciones alrededor de ellas. Y esto construye orgánicamente a lo largo del tiempo, y creo que la gente se imbuye a través de eso. Empieza pequeño y luego va creciendo. Excelente, gracias. Tenemos otra pregunta para ti, Bonnie. De todo lo que has dicho sobre los impedimentos visuales, ¿cómo cambiará esto en la currícula de las escuelas? ¿Puedes repetirlo? Sí, sobre lo que mencionaste de una escuela, un coach. ¿Cómo cambiaría esto a nivel de currícula en las escuelas? ¿Cómo modificaría esos currículos en todos los niveles? Ok, no estoy segura en este momento porque una escuela, un coach es un sueño, es un movimiento. Creo que podría tomar años
años hacer esto una realidad. Sin embargo, creo que durante el proceso es más importante porque sin importar, eh, ya que seamos coaches, administradores o maestros, todos somos personas. Así que puedo ver que hayan muchas dificultades en este camino, en este caminar, pero incluí ese caminar que estoy esperando para que tenga mejor conexión entre las personas, más respeto, más confianza. Poniendo las habilidades blandas en la currícula de las escuelas, no puedo decir nada todavía porque este va a ser el trabajo del ministro de Educación, pero sí pienso que nosotros como personas en nuestra mentalidad y en nuestra actitud y nuestra curiosidad, si cambiara, creo que cosas maravillosas podrían suceder. No sé si respondí la pregunta, porque es un caminar muy largo para los coaches en la educación, pero muchas gracias, Margarita. That was a question made by me, though. O- It's just Otra really pregunta de mi interesting. parte And que another realmente me question llamó for la you, Bonnie, atención. is Y otra pregunta para ti, Bonnie, es como coach, ¿cómo te preparas para los niveles de primaria? Prepararse para entrar en la educación, para darle, para educar a niveles de primaria, estudiantes de primaria. Ah, ok, buena pregunta. Entonces, sí, éramos nuevos haciendo eso también y encontramos algo maravilloso, es cómo son de receptivos los estudiantes entre 10 y 11 años recibiendo el coaching. Así que creo que subestimamos el potencial de nuestros jóvenes, incluso los estudiantes llamados de primaria, porque los estudiantes de primaria son mucho más curiosos que nosotros como adultos y tienen realmente muchas ideas. Sus ideas, tienen ideas incluso antes de que hablen y las verbalicen. Tal vez por la estructura de como tenemos hoy en día, pero entonces, si solo les damos la oportunidad de ser escuchados, de poder hablar, eh, sin importar si estén en lo cierto o no, porque creo que no importa si tienen razón, lo que importa es comunicar, son cambios y eh, mm, cuidar unos de otros. No necesitamos estar de acuerdo con otros siempre, pero podemos tener la habilidad de distinguir cuál es la diferencia y cómo podemos trabajar juntos en esas faltantes en muchas diferentes formas. Así es como veo el coaching y los coaches podrían prepararse para el coaching, darle coaching a personas muy jóvenes, tan jóvenes, 10 años, y también muchos padres aquí. Inicié el coaching haciendo el coaching con mi hija y luego a mi hijo cuando ellos tenían 8 y 11 años. Creo que la primera vez cambié el estilo de hablar, de instruir o indicarles, hacer una pregunta. Creo que abrieron sus ojos al puro principio. No sabían cómo responder mi pregunta, pero mantuve el silencio, el espacio para pensar, porque no responden inmediatamente. Necesitan pensarlo, porque quieren ser dueños de la conversación, no quieren decir si algo está bien, es para complacer a su. Creo que su comportamiento o lo que sucedió, que observé, que realmente me inspiró como madre, es que estoy hablando mucho. Y desde entonces trato de escuchar más mientras aprendo de mi propio coaching. Y diría que incluso hoy día estoy aún aprendiendo cómo escuchar mejor. Gracias. Thank you, Bonnie. So am I. Gracias, Bonnie. Yo también. Okay, thank you so much, Patricia. Muy bien. Muchas gracias, Question for Patricia. Hay una you. How pregunta would para ti. be an inclusive ¿Cómo really sería, inclusive cómo sería para education? ti una educación inclusiva? I'm translating it so that the Déjame teacher traducirlo para can que answer the needs los of the maestros puedan context. responder a las necesidades
del contexto. Bien. Hay algo que vivíamos nosotros cada vez que tocábamos las puertas y, como decía Jean, lo que vinimos es con investigación y pruebas empíricas que afirmaban que lo fundamental no es que el entorno o el sistema educativo tenga que cambiar para incluir, sino al revés, el sistema tiene que cambiar para no excluir. ¿Sí? Y desde ese lugar, muchas veces nosotros hablamos del amor, y el amor es un acto de confianza, y la confianza es el fundamento de nuestra convivencia. Entonces, a veces lo que encontramos es que el maestro estaba muy solo. Nosotros trabajamos mucho en escuelas públicas, y de repente tenías 50 alumnos en un salón, y una cuota de niños con habilidades diferentes, y el maestro estaba colapsado. Entonces, yo creo que hay que ser empático, darle herramientas también para entender cuál es el objetivo de su trabajo, que no es normalizar al niño, no es normalizar al niño, es cómo promueve el aprendizaje del resto de niños, de estas diferencias, de aprender a vivir con la diversidad. Y solo cortito, justamente trajimos a un muchacho que él es educador, es psicopedagogo y tiene síndrome de Down, y vino a conversar. Y él decía que había un montón de papás que no querían que sus hijos estudien con un maestro que tenía síndrome de Down. O sea, él logró llegar, pero la sociedad no lo aceptaba igual. Entonces creo que es mucho el trabajo que hay que hacer, y nuevamente en defensa del maestro, el maestro forma parte de un sistema y el sistema tiene que apoyar al maestro. Very enlightening. Thank you, Patricia. Very enlightening. Muy revelador. Muchas gracias, Patricia. Una pregunta para ti: ¿cómo puede la IAC influenciar en el coaching para que nosotros no solo estemos tocando la puerta, pero tengamos más impacto en la educación? Gracias por esa pregunta. Siempre está. Antes de eso, déjame decirle que en Malasia hay nuestra hija está en preescolar, es maestra de preescolar, es coach con niños de 5 a 6 años, y tenemos otra escuela en preescolar que tienen 4 coaches certificados, y solo están haciendo coaching con los jóvenes, pero también a sus padres, cuando los padres se preocupan, entonces en su escuela. Ahora, volviendo a la pregunta, una de las cosas de lo que compartí, de cómo podemos llegar a todas estas diferentes áreas para influenciar el coaching. Primero, y creo que la IAC, las escuelas acreditadas necesitan trabajar con los capítulos. Los miembros de los capítulos vienen de diferentes lugares, y podemos proveer coaching pro bono. Y en Malasia hemos trabajado con el capítulo de Malasia. Entonces, si estamos a darles estos programas, trabajar juntos y proveer a las escuelas el entrenamiento, porque si no está en la currícula, las instituciones educativas no van a darte presupuesto para coaching. Pero sí podemos empezar por hacer mucho de esto trabajo y estos proyectos como los que hace Bonnie, y empezar a influenciar. Y creo que definitivamente los maestros en las universidades van a incluir el coaching como una de los temas en sus cursos. Y eso para mí es un sueño en Malasia, incluir el coaching de la forma que lo hace IAC en las escuelas de educación para los maestros, y en el entrenamiento que les da cursos de grado a los maestros. Entonces, entrar a la comunidad, servir primero. Siempre creo en dar y primero, y puedes ver que la magia sucede. Y creo que esa es la forma de la IAC. Esos son los valores de la IAC, y ese es nuestro espíritu, es nuestra familia. Excelente, y es también lo que todos ustedes están haciendo, de todos los lugares y todas las geografías en que están.
Así que muchas gracias, panelistas. No, creo que la audiencia no tiene más preguntas. Este es el último momento que vamos a tomarlas, pero están diciendo que están muy agradecidos por compartir, por la forma en que han compartido sus experiencias y todo lo que han aprendido de ustedes. Entonces estoy buscando preguntas. Dicen, confianza es un principio de de convivir, es lo que dice Pedro. Ok, creo que con esto terminamos. Muchísimas gracias por su participación y realmente estamos inspirados. Tratando de involucrarnos en ese mundo de la educación porque estamos educando a los próximos. Así que muchas gracias. Maravilloso tenerlos aquí a todos. Gracias por participar. Y por favor recuerden que mañana iniciamos a la misma hora y vamos a estar esperándolos acá. Y con eso terminamos hoy. Muchas gracias. Y tengan un maravilloso día y noche. Ya es de noche. Margarita, una foto, invita a abrir cámaras. Okay, now can you please open up and activate your camera so that we can shoot a picture? From all of you? From all of us. DJ. Amazing. Turn off your cameras. 1, 2, 3. First screenshot. Second screenshot. Immortalize amazing day. Thank you, family. Excelente. Muchas gracias, familia. International Association of Coaching. Home of the coaching masteries.